Voy a platicarles un poco sobre los proyectos y las líneas de investigación que hemos desarrollado en el grupo de bioprocesos, que es en donde he estado trabajando todos estos años. Bien, pues todos sabemos que con la biotecnología, en particular la biotecnología industrial, pues nos ha cambiado la manera en cómo muchos de los productos y los procesos que actualmente existen, pues, pues se producen. Muchos sistemas de producción actualmente, bueno, hasta hace algunas décadas estaban basados, incluso muchos siguen basados en el suministro de materias primas a partir de, pues del petróleo. La principal fuente de energía que todavía tenemos, pues es el petróleo. La fuente de energía y fuente de productos para la síntesis o manufactura de muchos otros productos y materiales que usamos, pues, en la vida diaria, ¿no? Fármacos, alimentos, bebidas, plásticos, etc. Prácticamente lo que se imagina, seguimos siendo altamente dependientes de los productos derivados del petróleo. Pues en ese sentido, la biotecnología, pues, ha venido a cambiar mucho de los sistemas de producción. Básicamente porque ahora no solamente tenemos o queremos satisfacer las necesidades del mercado, sino que además necesitamos y nos urge que los procesos, además de satisfacer al mercado, pues que sean inteligentes, que nos permitan predecirlos o tener más o menos una idea de cómo se van a comportar y que además sean sostenibles. O sea, no es una necesidad, realmente eso es una obligación, hacer procesos que sean sostenibles. Y pues en este sentido, los bioprocesos, particularmente procesos de producción basados en sistemas biológicos, pues prometen un sistema de producción que es más limpio, más seguro, se pueden utilizar a presión atmosférica generalmente y a temperatura ambiente y en ambientes acuosos. Estas son ventajas pues bastante importantes, empezando por el hecho de que no tenemos que contener los sistemas de producción, los reactores, los bioreactores, más allá de lo que el proceso per se necesita. Trabajar presiones atmosféricas pues, es una gran ventaja. Temperaturas ambiente, generalmente en el rango de las temperaturas mesófilas, que la mayoría de los microorganismos que se utilizan o sistemas que se utilizan, pues es la temperatura en la que se desarrollan, pues ambientes acuosos que pues, está de más, que es el medio en el que estamos. De manera genérica, pues, ¿cuáles son las etapas de un bioproceso? Aquí están puestas en tres secciones. La parte de la preparación, que involucra todo lo que tiene que ver con lo previo al sistema de producción per se. La preparación es esterilización, preparación de medios, equipamiento, todo, tuberías, sistemas, todo lo que necesito previo para que el sistema de producción, que es la segunda fase, pues funcione. Básicamente ahí es la parte donde el sistema biológico, sea cual sea, o los elementos extraídos de un sistema biológico, sea cual estos sean, pues se aboquen a la producción del material o el producto que nosotros deseamos. Ahí involucran pues la cinética de los sistemas de bioreacción, la transferencia de oxígeno, agitación, etcétera, todos los factores que intervienen para que ese sistema de producción pues funcione y nos dé el producto deseado, con las características deseadas. Y la tercera fase, pues, es la parte de purificación, que ahí particularmente, pues, es donde nos hemos desarrollado en el grupo de bioprocesos. Pues, el grupo tenemos bastante experiencia, bueno, no digamos bastante, suficiente experiencia en el área de diseño de procesos de extracción y purificación de una gran variedad de productos bajo peso molecular, proteínas, vitaminas, etcétera. Hay una gran cartera de proyectos que hemos desarrollado. Y les puedo hablar de los 10 años que llevo dentro del grupo de bioprocesos. Dentro de estas etapas o estas tres grandes etapas en las que se clasifica un bioproceso en general, pues tenemos procesos de optimización, de escalamiento y de evaluación económica. Al final, si lo que queremos es que un producto alcance el mercado, que de hecho esa es la razón, y lo debí haber dicho al principio, la razón por la que le puse como título bioprocesos para la vida cotidiana, pues es porque el sueño al final de cualquier ingeniero de procesos o cualquier, incluso biotecnólogo o cualquier persona que se dedique a la investigación, pues es que lo que tú investigas, lo que tú haces o lo que tú desarrollas, lo que tú pensaste,
patentaste o lo que sea, que algún día eso llegue al mercado, ya sea para resolver un problema en medio ambiente, o que se convierta en un producto comercial, o que eso le salve la vida a una persona, como en el caso de toda la gente que está trabajando ahorita alrededor de los proyectos que tienen que ver con encontrar curas y tratamientos para la pandemia. Al final ese es el sueño de cualquier persona, ¿no? O sea, que tu producto, el proceso, lo que sea, que tú trabajaste, pues alcance al mercado, hablando del mercado en general como el público en general. Por eso le puse bioprocesos para la vida cotidiana, la vida diaria. La idea es que el proceso o lo que trabajamos, el desarrollo científico, alcance un grado de madurez tal que pues llegue al mercado, que sea factible, que la gente lo use, pues para lo que sea que fuese diseñado. Les voy a presentar ahorita varios ejemplos de proyectos, procesos en los que hemos trabajado, que han desarrollado pues, mis alumnos colaboradores del grupo o del subgrupo, de mi subgrupo de bioprocesos. Pues el primero es este proyecto de producción de metabolitos microbianos. Este es un ejemplo muy clásico del desarrollo de un bioproceso para la purificación o producción y purificación de un metabolito, en este caso un metabolito bacteriano. La prodigiosina, que es un alcaloide que produce una bacteria, bueno, diferentes líneas celulares, particularmente la bacteria Serratia, que es esa que está por ahí en la imagen, le da ese característico color rojo, rojo intenso, es color rojo como pues, sangre, tal cual. Tiene una gran variedad de actividades que se le han identificado. Déjenme ver si lo puse por acá. No lo puse, bueno. Se han identificado actividad anticancerígena, antibacterial, incluso tiene actividad contra malaria, contra diferentes bacterias y virus. Y por eso, incluso ahora con esto de la pandemia, pues nos llama la atención de que si tiene actividad contra ciertos tipos de virus, pues puede ser que a lo mejor incluso está contra el coronavirus. No lo sé, pero no me quiero meter en esos terrenos. Ya estoy hasta acá del coronavirus. Y aplicaciones un poco más comunes, digamos, como colorante para alimentos, por ejemplo. Que de hecho se ha usado mucho bueno, no mucho, pero digamos que se ha usado como colorante para alimentos. Incluso para fármacos también. Muchas de esas bioactividades se han visto frenadas por el hecho de que este metabolito en particular presenta actividad contra el propio microorganismo que la produce. A ciertas concentraciones, cuando se alcanzan ciertas concentraciones en el medio de cultivo, la bacteria empieza a sufrir efectos de inhibición por el propio producto. Entonces, eso hace que el producto sea, pues, o que se haya limitado la producción, básicamente porque el sistema de producción pues, se limita a sí mismo en cuanto a cuánto puede crecer la bacteria y cuánto puede producir. Entonces, su extracción y la purificación de la prodigiosina pues, se ha visto limitada y por ende pues, el costo de estos productos o de este metabolito pues, es relativamente alto. Les decía ahorita que este es un ejemplo clásico de establecimiento de bioproceso porque pues aquí estuvimos trabajando con la parte del diseño o rediseño más bien del sistema de producción, que es el medio de cultivo. Es un medio de cultivo propuesto que básicamente lo que hicimos fue cambiar las fuentes de carbono y nitrógeno o modificar fuentes de carbono y nitrógeno y probarlas en diferentes concentraciones, diferentes niveles, un diseño factorial, un ejemplo clásico de rediseño de un medio de cultivo. Que van a decir, bueno, la estrategia a lo mejor no es tan novedosa en ese sentido, pero en este caso lo que buscábamos era sustituir los componentes del medio de cultivo que tradicionalmente se recomienda para esta bacteria, porque a la hora de querer producir eso a niveles piloto o incluso a niveles industriales, la fuente de carbono sugerida, que era el glicerol, pues es bastante caro. O sea, el medio de cultivo resultaba muy caro. Aquí estuvimos explorando diferentes fuentes, tanto de carbono como de nitrógeno, y al final, si mal no recuerdo, creo que aquí se llegó a la conclusión de que las fuentes de carbono y nitrógeno de cacahuate y soya eran las mejores para incrementar la producción
de prodigiosina. Esto es simplemente trabajando el medio de cultivo, en concentraciones, niveles y diferentes formas. La segunda fase fue pues, tratar de establecer cómo, si ya tenemos un sistema con un medio de cultivo que es óptimo, que funciona bien o que produce más, ¿cómo le hacemos para evitar la principal restricción que tenemos para la producción de prodigiosina, que es inhibidor para la propia bacteria? Entonces, aquí se nos ocurrieron diferentes estrategias y Andrés estuvo trabajando con sistemas de extracción de 2 fases, que es una técnica de la que tenemos, pues, ahí sí puedo decir bastante experiencia. Estos sistemas de 2 fases no son acuosos, son un sistema de 2 fases, líquido-líquido, la fase acuosa compuesta por el medio de cultivo, por la bacteria y todo lo que produce la bacteria, y la fase, en este caso, una fase orgánica. Bueno, estuvimos probando diferentes tipos de fases de extracción. La que resultó con mejores resultados fue una fase orgánica, que es básicamente aceite mineral. Y pues el aceite mineral es un medio de extracción que resultó bastante eficiente a concentraciones relativamente bajas y pues como se han de imaginar, el aceite mineral pues es bastante barato. Inicialmente, bueno, un proyecto previo de esta misma sistema, o de este mismo producto, la propuesta era utilizar sistemas de 2 fases acuosas, donde la fase extractiva era una fase con tritón, fue la que funcionó bastante bien. Extraía muy bien el producto, porque el producto es de naturaleza hidrofóbica, entonces la fase con tritón extrae prácticamente todo el producto del medio de cultivo, pero resulta que el tritón resulta bastante caro, como un sistema de extracción. Entonces, ya a la hora de querer llevar esto a nivel piloto, es prohibitivo. Entonces, la estrategia aquí fue tratar de cambiar, explorar diferentes formas de extracción y llegamos a la conclusión de que podemos incrementar los rendimientos de producción no solamente modificando la composición del medio de cultivo, sino también agregándole una fase extractiva pues que realmente es bastante barata. Pues es aceite mineral, el cual es como aceite de bebé, pero sin lo apestoso del aceite de bebé. Bueno, además, aquí estuvo Andrés trabajando en diferentes modos para el bioreactor, el sistema batch, el sistema continuo, con diferentes tasas de alimentación. Y pues ahí, al final llegamos a la conclusión de que tenemos el sistema continuo es el más eficiente, es el que gasta la mayor cantidad de medio de cultivo por razones obvias, pero es el que tiene niveles de productividad más altos y una tasas de rendimiento pues más altas. Aquí, como pueden ver, esta es una imagen del sistema que estuvo utilizando Andrés para la producción de la prodigiosina. Si lo ven, la verdad es que no es bastante, de hecho no es nada elegante. Un bioreactor es un armatoste lleno de cables y tuberías, motores por todos lados, sistemas de agitación, enfriamiento, calentamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, realmente un bioreactor no es una, bueno, quizá para alguien más ingenieril que yo, sí puede ser un sistema bastante elegante. Para mí no lo es. Si yo veo un bioreactor, veo un montón de cables y tuberías que todas tienen sentido, pero no es elegante. Sin embargo, a pesar de eso, es una solución bastante práctica. Tenemos un sistema controlado de producción con un medio de cultivo que está optimizado, que funciona. De hecho, es novedoso porque estamos utilizando como fuentes de carbono y nitrógeno, fuentes, materiales que pueden ser incluso de desecho, no utilizar fuentes que se utilizan para alimentos, pues. En este caso para la composición del medio de cultivo, y estamos usando un sistema de extracción in situ que además pues previene el efecto negativo de la producción del propio producto, que es la inhibición del microorganismo. Entonces, aquí les decía, este es un ejemplo clásico de establecimiento de un bioproceso para la producción y recuperación de un metabolito, en este caso un metabolito secundario, bueno, reportado como metabolito secundario. Ese es otro de los hallazgos que encontramos con este trabajo. En realidad no es un metabolito secundario como se reporta, pero eso es materia de otra discusión. Ejemplos de bioprocesos de la vida cotidiana. Pues aquí me encontré buscando así entre un montón de procesos tradicionales.
esta es la propuesta de un bioproceso para la producción de la proteína quinasa A, que es uno de los tratamientos para la fibrosis cística. Y digo, no sé, afortunadamente o desafortunadamente es un proceso de la vida cotidiana, y digo afortunadamente pues porque hay un proceso para la producción de algo que puede ser, que es útil para el tratamiento de una enfermedad, desgraciadamente pues porque es una enfermedad pues, que afecta a mucha gente. Y desgraciadamente pues es un proceso de la vida cotidiana. Como pueden ver, pues hay una gran cantidad de operaciones unitarias. Cada una de estas es una operación unitaria que se tiene que realizar desde partiendo de la línea celular o del cultivo o del subcultivo que se tenga, guardar inóculos, las diferentes escalas de fermentación a las que se tiene que llegar, después los procesos de recuperación primaria, centrifugación, filtración, recolección, etcétera. Todo esto pasa a los sistemas de purificación. Los sistemas de purificación pueden ser purificación primaria, purificación secundaria, purificación ya para el pulimiento. Pues. Y aquí tienen, en este caso o en este ejemplo, hay una serie de cromatografías o una secuencia de cromatografías o de procesos de purificación que hacen que al final pues, el proceso sea bastante costoso. Ahorita, esto es así un diagrama genérico de un bioproceso para la producción de una proteína terapéutica. El caso anterior pues era particularmente para la proteína quinasa. En el caso de una proteína terapéutica genérica, pues ahí las etapas son partiendo desde una línea celular que tienes que cultivar en el laboratorio, pasarla a diferentes escalas o a diferentes bioreactores de diferentes escalas, después pasarla por procesos de recuperación primaria, procesos de recuperación secundaria o purificación y después al pulimiento. Ya después del pulimiento, pues el envasado, para entregarlo en su forma fina, o en la concentración, o en la forma en la que se vaya a aplicar. ¿Por qué les platico esto? Pues porque si ya este proceso es bastante costoso y es tedioso y tiene muchas operaciones unitarias, una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, y no cuento por aquí todas las intermedias, imaginen lo que es producir las proteínas pegiladas. Las proteínas pegiladas son un tipo de proteínas terapéuticas a las que se les agrega intencionalmente una molécula de polietilenglicol. Estas proteínas, pues, son proteínas que ya naturalmente están identificadas como agentes terapéuticos, que funcionan, que ya están aprobados por la FDA, que ya se utilizan para el tratamiento de enfermedades de muchos tipos. Pero se encontró que cuando se les agrega una molécula de polietilenglicol, pues las hace más resistentes a la degradación proteolítica y a la propia excreción del organismo. Entonces, eso incrementa su efecto terapéutico. Desgraciadamente, pues producir una proteína pegilada implica, además de todo el proceso de producción que les acabo de platicar, pues agregarle algo más, o sea, meterla a un segundo proceso, que es la pegilación. El proceso de pegilación es un proceso químico bastante, pues debo decir bastante elegante. Es un proceso de modificación química donde le estamos pegando una molécula polimérica a otro polímero que es una proteína. Este proceso, en términos químicos, es sencillo. Sin embargo, esto implica que cuando la proteína se somete a un proceso adicional de modificación, pues por lo general producimos una serie o una mezcla de compuestos pues que son el resultado de ese proceso químico. Entonces, la proteína pegilada, la proteína con la molécula de PEG, resulta que no solamente obtenemos una, obtenemos 2, 3, 4, 5 diferentes isómeros de la misma o del mismo subtipo de productos. Y pues aquí el reto para la gente que trabajamos en bioprocesos es que por lo general las proteínas pegiladas o las proteínas modificadas, solamente uno de los tipos resulta ser la que conserva la actividad biológica. Generalmente es la monopegilada, la que tiene solamente una molécula de PEG adherida. Y eso parece que resulta un poco obvio si observan aquí la figura de la uricasa, bueno, la estructura de la nube electrónica de la uricasa, y cómo se ve la uricasa pegilada, o el modelo de uricasa pegilada, que en realidad es como una proteína con una bola de pelos alrededor, y tal cual así es. La molécula de polietilenglicol está, o suponemos, porque eso todavía no lo sabemos, que la proteína tiene agregada
la molécula de polietilenglicol, y esta está de manera random por ahí como un agregado. Incluso a veces ese agregado es mucho más grande que la propia proteína. Y eso pues, explica por qué tiene cierta actividad o se incrementa la actividad y el tiempo de circulación, y el efecto terapéutico, etc. La consecuencia de esto, les comentaba ahorita, es que tenemos que someter esa proteína de nuevo a otro proceso de purificación. Entonces, si ya de por sí este proceso de producción es largo, costoso, caro, y debo decir ineficiente, porque al final terminamos con 20, 30, 40% de recuperación total del producto, todavía ese 20, 30, 40%, someterlo a un segundo proceso en el que recuperamos 20, 30, 40, pues terminamos prácticamente con nada. Sin embargo, estos procesos siguen siendo económicamente factibles pues, por el hecho de que la proteína se vende en miles de pesos. Y digo, se vende en miles de pesos porque, pues, desafortunadamente hay gente que necesita estos productos. Entonces, la opción de la proteína pegilada, a pesar de que necesitas menos porque el tiempo de circulación es mayor, el efecto terapéutico es mayor, realmente su costo es excesivo, es inalcanzable para mucha gente. Entonces, muchas de las estrategias con las que se ha estado trabajando en proteínas pegiladas hacen trabajar los procesos de purificación. Este es un proceso típico de purificación, es una serie de cromatografías que lo que hacen es pues, ir eliminando los medios de reacción, los componentes que no reaccionaron, las proteínas multipegiladas para quedarnos nada más con la única proteína que tiene actividad biológica. Les digo, esto es un proceso en una serie de operaciones unitarias bien definidas que generalmente pues, son cromatografías y ultrafiltraciones. En el grupo hemos estado ya trabajando desde hace años en diferentes estrategias, muchas basadas en cromatografía, porque sigue siendo el caballito de batalla de los bioprocesos, muchas otras en sistemas de extracción líquido-líquido. Y de ahí surgió la idea de por qué si ya comprobamos que un sistema de dos fases acuosas polímero-sal funciona para purificar proteínas pegiladas, ¿por qué no usamos esa misma estrategia si la proteína pegilada es afín por la fase PEG o polimérica? ¿Por qué no le pegamos la fase polimérica o el PEG a una resina? Y entonces usamos ahora sí que atacamos por la espalda. Usamos la misma estrategia de purificación con el PEG, pero en un sistema cromatográfico. Entonces, no es porque ataquemos la cromatografía, yo también me gusta la cromatografía, pero realmente es un proceso bastante caro. Los equipos de cromatografía son caros. En términos generales, pues esta es la estrategia, o este diagrama les muestra la estrategia que seguimos o que hemos seguido. Básicamente es, si usamos resinas cromatográficas para purificar proteínas, ¿por qué no le pegamos a la resina cromatográfica polietilenglicol, que será, suponemos o supusimos, que ese polietilenglicol va a ser afín a una proteína que tiene polietilenglicol, es una proteína pegilada? Y resultó que sí. En esta columna que ven chiquita por ahí, está empacada con una resina que está pegilada. Entonces, a eso lo sometemos a una cromatografía de interacciones hidrofóbicas. Le inyectamos tal cual la mezcla de reacción, sin ningún proceso previo de ultrafiltración, ni precipitación, ni concentración, así tal cual sale del frasquito de pegilación. Bueno, sí la tenemos que diluir en la fase móvil, ¿verdad? La inyectamos en la columna y resulta que la columna es capaz de separar la proteína, separar los componentes del medio de reacción, separa la proteína nativa, la proteína monopegilada, la proteína dipegilada y en el caso de la lisozima hasta tripegilada, observamos. Y pues esto fue un hallazgo bastante novedoso por el hecho de que en un solo paso de purificación podemos separar la proteína pegilada de lo que no está pegilado y la isoforma que nos interesa, alguna de las isoformas que nos interesa del resto de las isoformas que produce el sistema de pegilación. Entonces, esto lo publicamos por allá en el 2013, me parece. Sí. La siguiente fase de esto fue, ya sabemos que funciona, tenemos idea de más o menos por qué funcionan las interacciones entre moléculas de PEG. Tenemos que empezar a trabajar en por qué funcionan. Entonces, aquí la estrategia fue, pues, utilizar la calorimetría o titulaciones calorimétricas isotérmicas.
para calcular las energías de interacción, que básicamente es explicar termodinámicamente lo que ya estamos observando en un cromatograma. Entonces, si algún día queremos que este proceso llegue al estado de madurez en el que pues se convierte en un bioproceso de la vida cotidiana, pues tenemos que poder explicar, no nada más saber probar que funciona, sino probar por qué funciona. Y pues aquí lo que estuvo trabajando mi alumna de maestría, Paulina, es en tratar de explicar termodinámicamente por qué funcionan estas resinas. Ya sabemos que funcionan, lo hemos probado con diferentes proteínas pegiradas, diferentes mezclas de reacción, de diferentes tamaños moleculares, y funcionan con más o menos ajustes en los flujos. Las proteínas funcionan, digo, pero las resinas funcionan para purificar. Entonces aquí, desde el punto de vista termodinámico, pues tenemos que poder explicar qué es lo que está pasando entre la interacción de la proteína pegilada con la resina, que al final es una interacción de superficie. La superficie del PEC con la superficie del PEC que está pegado a la resina. Entonces aquí evaluamos interacciones o la intensidad de las interacciones, principalmente pues la entalpía, la entropía, la energía de Gibbs, que nos explican qué es lo que ocurre cuando dos moléculas se acercan lo suficiente para interactuar. Y muchos de los valores que obtuvimos, de hecho no muchos, todos los valores que obtuvimos en estas titulaciones isotérmicas resultaban coherentes con lo que estábamos observando en los cromatogramas. Aquí observamos tiempos de retención, una secuencia de proteína nativa, mono, dipegilada, que tenía sentido con los valores termodinámicos, tanto de la entropía como de la energía libre de Gibbs. Estas gráficas que ven por aquí, bastante, pues debo decir, bastante bonitas. Le tomaron meses a Paulina hacerlas. Y no porque no supiera cómo, porque realmente es un proceso bastante fino, porque el nivel de interacción, pues, es a nivel molecular. Estamos midiendo la energía liberada o la energía requerida para que una proteína interactúe con otra, o con otra molécula. Más bien, una proteína interactúe con una superficie, con otra molécula de polietilenglicol. Entonces, la cantidad de energía que se produce o que se libera en ese proceso es mínima. Entonces, el equipo es bastante sensible para medir energías de interacción entre moléculas. Y es bastante complicado obtener este tipo de gráficas. Entonces, llegamos aquí en que el proceso típico para producir estas proteínas pegiladas, les decía ahorita, son una serie de cromatografías. Producen la proteína, se aísla, después, este es el proceso típico de producción de una proteína. Después se hace el proceso de pegilación, y del proceso de pegilación, sin contar las operaciones previas, que aquí sí hay operaciones previas como la ultrafiltración o microfiltración, se hace una exclusión de tamaño, intercambio iónico, a veces interacciones hidrofóbicas. Por ahí se proponen diferentes secuencias de procesos cromatográficos. Y al último, una ultrafiltración. Entonces, el proceso propuesto al que llegamos nosotros fue los procesos de producción y modificación de la proteína, un solo paso de cromatografía hidrofóbica y ultrafiltración. Entonces, la ultrafiltración es para poner la proteína en el buffer en el que se empaca ya como producto final. Y al tratarse de una proteína terapéutica, obviamente tiene que haber etapas de inactivación. Bueno, otra de las líneas de investigación que iniciamos relativamente reciente es el área de sistemas de entrega controlada de fármacos. Y por aquí empezamos en el área de nanopartículas o producción de nanopartículas o sistemas de liberación de fármacos usando nanopartículas. Un alumno mío de maestría, terminó hace ya algunos años, empezó a trabajar con esta línea de investigación, una línea celular que produce nanopartículas de óxido de hierro, que son magnéticas, tienen la particularidad de que ese óxido de hierro está orientado, o más bien produce nanocristales de óxido de hierro, de magnetita, pues que funcionan tal cual como un imán. Y aquí hay algunas micrografías de Magnetospirillum. Magnetospirillum es una línea, una bacteria que produce estas nanopartículas, que las pueden ver ahí, esa cadenita de puntos negros que se ven a lo largo de la bacteria. Tal cual, pues son los nanoimanes. Bueno, no sé si
Bueno, sí son nanoimanes porque son como de 100, máximo 100 nanómetros. Esas nanopartículas que se ven ahí, pues son imanes y están en cadenita, pues porque como los imanes pues tienen su orientación, se pegan unos con otros y forman esas cadenitas ahí de nanopartículas magnéticas. Estos son sistemas de producción. Originalmente se plantea que estas bacterias son bastante antiguas y se piensa que utilizan estas nanopartículas magnéticas para orientarse con el campo magnético de la Tierra. No sé para qué tendrían que orientarse con el campo magnético de la Tierra, pero bueno, pues hay muchas cosas que no sabemos. La idea original de este proyecto es utilizar un sistema de producción biológico para obtener nanopartículas que puedan servir como acarreadores de lo que quieran acarrear. Particularmente, los estamos planteando para liberación controlada de fármacos. Y aquí la propuesta es utilizar doxorubicina, pero puede ser pues, prácticamente cualquier sistema o cualquier molécula que ustedes quieran entregar al interior de las células. ¿Y por qué particularmente estas? Pues porque son producto de una bacteria. No, la bacteria no produce únicamente un nanocristal, así como si fuera una fábrica de síntesis química. Produce nanocristales, a veces en conglomerados que están embebidos en una red de proteínas e incluso a veces hasta membranas. Entonces, estas bacterias producen lo que se llama el magnetosoma, que es un órgano particular para estas bacterias. Que el magnetosoma pues, es un sistema pues, de proteínas, membranas que contienen en su interior nanocristales pues, de magnetina, principalmente magnetina. Eso los hace pues biocompatibles con sistemas biológicos porque pues al tener una capa lipídica o tener proteínas integrales de membrana, pues podemos modificar esas proteínas para hacerlas compatibles una línea celular o con un tejido particular donde queramos que se entregue un fármaco en particular. Incluso está la idea que se pueden utilizar como sistemas de modificación genética de líneas celulares que son resistentes a la transformación. Una idea bastante sencilla es que si yo tengo una caja Petri con un cultivo celular resistente a la transformación y le agrego nanopartículas magnéticas que tienen por ahí el gen adherido a la superficie, que yo quiero introducir a la línea celular, pues lo único que hago es colocarle un imán en la parte de abajo y entonces las nanopartículas van a atravesar por fuerza magnética el tejido que quiero transformar. Les digo, es una idea debo decir, bastante burda, pero elegante a la vez, porque no estamos utilizando más que la fuerza magnética pues de los nanoimanes, que son las partículas. Estos sistemas de liberación controlada y estos proteínas terapéuticas están pues, orientadas a la producción de fármacos o de sistemas de entrega de fármacos para el tratamiento de enfermedades. Este otro proyecto línea celular que les voy a comentar, pues me estoy viendo bastante lento en el video, no sé si es mi internet o la transmisión, pero bueno. Estos sistemas de liberación controlada que les comento y sistemas para la producción de proteínas terapéuticas están orientados al tratamiento de una enfermedad. Este otro proyecto que les comento es sobre un sistema de detección de enfermedades, o la idea es un sistema de detección de, en este caso, cáncer de próstata, que puede ser portátil, que puede ser más económico y que nos puede dar una respuesta rápida y por ende una velocidad de reacción pues, más rápida para el tratamiento de esta enfermedad. ¿Por qué en particular? Pues aquí hay mucha estadística y creo que no sé si sea realmente necesario explicar cuál es la urgencia o la necesidad de contar con sistemas de detección temprana. Pues la incidencia del cáncer en particular como enfermedad en la humanidad pues es bastante alta. Y en particular el cáncer de próstata, bueno, evidentemente afecta a los hombres, pues es un porcentaje bastante alto de la incidencia de cáncer en el hombre. Esta es la estadística del 2018, no debe ser muy distinta a la del 2019. No sé si la pandemia vaya a modificar estas estadísticas de alguna manera.
Digo, porque está modificando todo, no me falta que la estadística también. Bueno, esta idea de trabajar con sistemas de detección temprana basados en la integración de dos técnicas que hemos trabajado previamente en el grupo también, que es la de, bueno, impresión 3D para otros propósitos, y microfluídica. En este caso, estamos proponiendo la integración de un sistema de microfluídica impreso, tal cual en una impresora 3D, es una impresora comercial que adquirimos para un proyecto Novus, que después de que terminó el proyecto, pues ahí estaba abandonada y entonces pues se nos ocurrió la idea de por qué no utilizarla para imprimir cosas. ¿Qué cosas? Pues algo que nos sirva para un proyecto de investigación, un dispositivo de microfluídica, ¿por qué no? Entonces, la propuesta que está presentando ahorita el alumno de doctorado, pues es imprimir un dispositivo de microfluídica en un sistema, con un sistema de impresión 3D, con polímeros normales, más o menos normales que se utilizan para los sistemas de impresión, y luego incorporarle a estos o al sistema de impresión un diseño de un electrodo o de un, pues sí, nanoelectrodo o un electrodo impreso con un filamento particular, que no nada más es un filamento típico de impresión, sino que trae además otros componentes como nanotubos que permiten hacer ciertos o incrementar la sensibilidad de la detección de ciertas moléculas. Entonces, la estrategia en general aquí es imprimir con 3D o con la impresora 3D el sistema de microfluídica, después imprimir también con 3D los electrodos para diseñar el sistema de detección electroquímico, modificar esos electrodos a la superficie electroquímica para agregarle moléculas de bioreconocimiento. Esto es más o menos como hacer una ELISA, pero en un sensor. Pues, de hecho, tal cual es una ELISA. Y utilizar ahora sí la plataforma electroquímica para la detección de lo que sea que estemos colocando en la superficie modificada del biosensor. Entonces, aquí en la primera fase fue pues, trabajar con un diseño particular de una celda microfluídica a la cual se le incorpora se llaman screen printed electrodes, son pequeños electrodos que se adquieren, son comerciales. Lo que estamos haciendo es modificar la superficie con diferentes estrategias para hacerlas más sensibles para la detección de ciertas biomoléculas. Al final, lo que queremos es un sistema de detección que nos permita detectar el antígeno prostático. Antes de llegar a esa fase, pues tenemos que hacer pruebas previas de modificación con moléculas más sencillas. Realmente lo hacemos porque tiene que ser más barato. Las pruebas de sensibilidad y de funcionamiento pues tienen que ser más baratas. En la primera fase es trabajar con el sistema de microfluídico, ver aquí, como les estoy mostrando, qué ocurre dentro de la celda microfluídica una vez que pues empieza a fluir el líquido que contiene la muestra que queremos detectar. Entonces, aquí hay diferentes simulaciones de cómo ocurre pues los patrones de flujo dentro de la pequeña celda de microfluídica. Esto es con el objetivo de determinar cuál es la geometría y los flujos a los que la muestra tiene que fluir a través de la celda para que ocurra la detección, para asegurarnos de que ocurra la detección. Se hacen diferentes tipos de pruebas sobre la superficie que queremos modificar y entonces aquí les muestro nada más diferencias que se han caracterizado utilizando el microscopio electrónico de barrido para ver qué es lo que le está ocurriendo a la superficie con los diferentes tratamientos que le estamos haciendo para modificarla químicamente y hacerla más susceptible a detectar moléculas o biomoléculas. La segunda fase de esto, les digo, fue ya no utilizar los electrodos comerciales, que son bastante económicos, pero pues pensamos, ¿por qué no hacerlo nosotros mismos? Si al final lo que queremos es un sistema integrado de microfluídica con detección, pues ¿por qué no hacemos también el sistema de detección? ¿O por qué no imprimimos nuestro propio sistema de detección? Es bastante simple, como lo pueden ver ahí, esos pequeños electrodos de 2 centímetros de largo. Están impresos con la misma impresora con la que imprimimos la celda de flujo. Entonces, tal cual nos cuestan como 3 pesos. Y 3 pesos es mucho.
Ahí está la impresora, es una impresora 3D comercial, bastante barata también. Se hacen diferentes tipos de procesos de activación, que son los que les estaba mostrando ahorita, se caracterizan también por microscopía electrónica. Y se hacen las pruebas electroquímicas para ver cuáles son los que presentan la mejor respuesta a ciertos, tanto en el proceso de activación como en la detección de las moléculas objetivo. Entonces, al final lo que queremos es tener la plataforma de producción tanto de los electrodos como de la celda microfluídica que se pueden imprimir en 3D, hacer una modificación química que nos permita agregarle las moléculas de bioreconocimiento, en este caso para la detección del antígeno prostático, y tener lo que observan aquí en la esquina inferior izquierda, pues es el dispositivo de microfluídica con los 3 electrodos integrados dentro del propio sistema. Entonces, todo esto se puede imprimir en una sola fase, el material de impresión de la celda, el material de los electrodos, y esto conectarse al micropotenciostato que está por aquí, conectado a una laptop, o incluso esto puede estar integrado en un solo dispositivo. De manera que la idea es, de estos dispositivos que se conocen como Lab on a Chip, es tener un sistema de detección que tal cual es un laboratorio en un dispositivo, en un chip portátil, que lo puedes llevar o lo puedes tener en el consultorio o en la clínica o en el hospital, ocupando menos espacio que un laboratorio para hacer un análisis de este tipo, que probablemente se necesita para la comprobación, pero al menos para la detección rápida e in situ de la enfermedad, pues es mucho más práctico. Tan práctico, bueno, a lo mejor no les digo lo que iba a decir, es bastante práctico. Tenemos ya algunos avances en esta línea de investigación y no les presenté resultados con mucho detalle, porque se nos acaba el tiempo. Y segundo, porque estamos en proceso de publicación de estos resultados. Por ahí hay un review que ya salió en Biosensores y este otro en la revista Transferencia, que salió creo que la semana pasada. Les invito a que lo vean por ahí. El proyecto de David pues todavía no avanza porque David está atrapado por la pandemia, igual que muchos de ustedes, alumnos del posgrado. Esperemos que se resuelva pronto. Quieres agradecerle a todos los alumnos, aquí están, y a la Mayela, que está asistente postdoctoral del grupo, porque mucho de esto que les acabo de presentar, de hecho prácticamente todo lo que les acabo de presentar son el resultado de los trabajos de investigación pues, de todos. Entonces, pues muchas gracias excelente. Muchas gracias por su atención y si tienen dudas, me las pueden hacer. No sé si las pueda resolver, pero ustedes háganlas. Pues muchas gracias, doctor Alex. Muy interesante su presentación. Ya hay algunas preguntas, pero cedo la palabra a Edgar para continuar con la sesión de preguntas y respuestas. Sí. Muchas gracias, Ana. Entonces, bueno, primero quiero preguntarle a la audiencia si alguien tiene en la punta de su lengua algo que quiera preguntar ahora en este momento, si no, para pasar a las que están escritas. Hablen ahora. ¿Hablen ahora o esperen su turno? Okay, yo tengo una pregunta. Sí. Adelante, Caleb. Bueno, primero, felicidades, doctor, es una buena presentación. Mi pregunta va relacionada hacia la parte de vigilación. ¿Cuál cree que sea el futuro de las proteínas vigiladas? Porque recientemente han salido reportes de anticuerpos anti-PEC que se están produciendo en los cuerpos y hace que la eficiencia de las proteínas vigiladas no sea tanta. Entonces, ¿cuál cree que sea el futuro de las proteínas vigiladas? Fíjate que yo creo que aún así el cuerpo, pues sí, seguramente tiene la capacidad de producir anticuerpos contra el PEG. No estoy seguro de si sea en todos los casos. Hay realmente, cuando leí un proyecto, que creo que es el de la doctora Carolina Mayor, no lo sé, que trabaja con anticuerpos contra el anti-PEG, pues,
también fue lo primero que se me ocurrió, si esos anticuerpos anti-PEG pues los pueden producir contra el PEG, pues una proteína pegilada pues también es susceptible de eso. No es, ahí nada más habría que estar seguro, no sé si los regiones de reconocimiento del anticuerpo necesiten que la molécula de polietilenglicol esté en cierta configuración, porque esa es otra cosa que no sabemos. Y te soy honesto, no lo sé realmente porque no he hecho la investigación en literatura, pero no he visto mucho al respecto sobre cuál es la configuración del PEG cuando está pegado a la proteína. Y ahí tenemos varias teorías de qué forma tiene el PEG cuando está pegado a la proteína. Y eso puede afectar bastante la efectividad, de hecho afecta bastante la efectividad de las proteínas pegiladas, porque pues literalmente les cambia el tamaño, les cambia la forma, les cambia la afinidad. Entonces, ¿qué futuro puede tener eso? Yo creo que o se eliminan completamente el uso de las proteínas pegiladas, que hasta ahora no creo que la FDA vaya a prohibir el uso de proteínas pegiladas. De hecho, pues se ha incrementado el uso o la aprobación de proteínas pegiladas. Pero no estoy tan seguro de si realmente el futuro es como la respuesta a todas nuestras plegarias de tratamientos baratos, porque realmente la producción de proteínas pegiladas, aún con estas propuestas de una sola etapa de purificación, paso de purificación, aún así siguen siendo proteínas más caras que el fármaco original, sin pegilar. Aunque el fármaco original tenga una efectividad baja, pues es más barato. Así que lo mismo, pero más barato. Yo creo que van a seguir siendo utilizadas, pero probablemente para fármacos, pues no sé si el término es correcto, de alta especialidad, o sea, fármacos para enfermedades de alto impacto. Digo, todas las enfermedades son de impacto, pero algunas en las que el fármaco, la efectividad del fármaco quizás sea tan baja que tenerlo pegilado, aunque sea más caro, pues lo hace más efectivo. Entonces, creo que sí. No creo que desaparezca. Igual, hace poquito atendimos un seminario de un grupo de Estados Unidos, no recuerdo el nombre, que hablaban modelaban, simulaban la proteína pegilada y encontraban que estaba, realmente no estaba esparcido completamente el PEG, sino tenía una conformación teóricamente estable, y pues fue algo que llamó la atención. Voy a buscar las publicaciones de eso y se lo comparto. Sí, eso siempre está bien interesante y lo empezamos a ver cuando Paulina empezó a trabajar con la microcalorimetría. Es que si fuese random la estructura del PEG, las energías de interacción serían totalmente disparatadas. O no podrías obtener experimentos repetibles porque la proteína está random distribuyendo el PEG en el espacio, lo cual no es cierto. Entonces, siempre los valores eran repetitivos. Entonces, significa que el PEG tiene una estructura tridimensional fija alrededor de la molécula, que debe ser, porque si fuese random también la proteína estaría, pues, tendríamos un montón de efectos terapéuticos con una sola proteína pegilada. Muchas gracias, doctor. Bueno, hay otra pregunta que dice de Vanessa, ¿de qué organismo obtendrían las proteínas que después serán pegiladas? ¿De qué organismo obtenemos las proteínas? Pues del que se deje. Realmente las proteínas pegiladas o las proteínas que se pegilan, pues de donde provengan, realmente no nos interesa, porque la proteína pegilada ya pasó por un proceso de purificación. Entonces, la respuesta es del que se deje, porque ya pasó por la purificación, extracción, recuperación, etcétera, etcétera. Entonces ya el fármaco pegilado, o el fármaco que se va a pegilar, ya trae un nivel de pureza grado farmacéutico. O sea, incluso se podrían pegilar sin tener el grado de pureza farmacéutico, pero eso implica como que extracción, procesos de extracción y purificación, aunque sea así primaria. Mi pregunta era, o sea, ya del método que nos mostró que ustedes realizaron, ¿de dónde la obtuvieron para hacer todo el desarrollo experimental? Esa en particular, la RNasa. Sí, exacto. Me parece que esa es RNasa de páncreas de caballo, no estoy seguro. Si está conectada a Carla Mayolo, a lo mejor ella sabe la fuente. De hecho,
compramos RNasa de Sigma, Ok. pero no me acuerdo de qué es. Sí, es que quería saber si era así, o sea, si era comprado, o sea, Sí, si era sí, un sí. reactivo o si era extraído de material Sí, biológico. bueno, sí, es de material biológico, creo que es de páncreas de bovino, pero la compramos en Sigma ya purificada. No partimos del proceso de producción desde el principio. Ok. Ahí sí nos llevaría varias tesis de doctorado hacer eso. Gracias. Tenemos otra pregunta que dice que ¿cuáles son los aminoácidos que se pegilan? Las aminas, los que contienen aminas, generalmente creo que son las lisinas. Me parece que asparagina, no estoy seguro. Sí. Generalmente son las aminas. No sé si alguien más tenga alguna duda, algún comentario, alguna felicitación, alguna queja. Hay otra pregunta de Andrea Leiva, de que si aceptan actualmente estudiantes de pregrado para apoyar en las investigaciones. La respuesta es no. Perdón por la franqueza, pero es que ahorita no tenemos permitido aceptar alumnos de pregrado para hacer prácticas. Normalmente sí. La respuesta es sí, por supuesto, son bienvenidos. Pero ahorita por los efectos de la pandemia, ni siquiera los alumnos de posgrado están permitidos para entrar al laboratorio. Los de pregrado para los proyectos de investigación los tenemos prohibidísimos. Pero sí, dejen que pase la pandemia y son más que bienvenidos para los proyectos o participar en los proyectos de investigación. Ahorita la respuesta es no. Quizá en algunos meses que se termine este asunto del coronavirus, bueno, que ya dijimos que no se va a terminar nunca, pero la pandemia, pues, la cancelación de actividades por la pandemia, sí, por supuesto, son bienvenidos. También hay varias felicitaciones. Muchas felicitaciones. Hay otra pregunta que dice que ¿qué señal fisiológica se genera en la pegilación? Señal fisiológica, ¿cómo a qué te refieres, Sara? O sea que si se conoce cuál es la función de que la proteína se pegile, pues si se va alguna localización o qué No, tipo de regulación. de hecho, no, o sea, normalmente las proteínas no se pegilan. O sea, no. Este es un proceso que hacemos en el laboratorio, una síntesis química, pues hay una modificación química a la proteína. Naturalmente no hay pegilación hasta donde sé. No sé si ya hayan investigado si existen enzimas que pegilen. Ah, ok, gracias. Sí, esa era como ahí como que Sí, me quedaba la es un duda. proceso, Gracias. no es un proceso biológico, es una modificación química tal cual. También Ojalá. nos pregunta ¿A alguien se les ocurre Cintia. cómo modificar bioquímicamente una proteína? Sería un exitazo. Perdón, Edgar. No, hay seguir escuchando todas las buenas ideas. Pero aquí venía una pregunta que me gustaría que me ayudara a contestar Ana Mayela, que si existe algún repositorio donde podamos ver estas sesiones. Sí, tenemos el canal de YouTube. Ahorita voy a poner el link aquí en el chat para compartirlo con todos. Permítame. Bueno, en lo que, no sé si haya alguien más que quiera hacer alguna aportación en lo que se busca pues el link y se los ponemos ahí disponibles. Bueno, quien calla otorga, pero voy a aprovechar este silencio para que sigan pensando en sus preguntas y pues para presentarle a Alex su constancia por agradecimiento de haber participado aquí en nuestra sesión de postdocs, la primera, pues firmado por todas las personas importantes. Y pues sí, nuevamente agradecer
pues, de esta gran presentación y que nos hayas dado 1 hora de tu tiempo para explicarnos todo lo que hace el subgrupo, del grupo, del TEC. El grupo. Sí, muchas gracias, ¿no? Por la invitación, y también por la iniciativa de tener estos seminarios, que la verdad han sido muy interesantes todos. Pues gracias. También, cualquier duda, lo que sea, pues me pueden escribir con confianza, ya todos tienen mi correo. Este es mi Zoom, entonces les digo, ya es como la cantina del pueblo, aquí todo el mundo se conoce. Hablando de cantina del pueblo, ¿no? Hablando de cantina del pueblo, sí. Más adelante les tenemos una sorpresa. Sí, y también a los demás asistentes, dentro de 15 días vamos a tener otra plática, también muy interesante, entonces, a la misma hora, mismo canal, literal, mismo canal, entonces, para que estén al pendiente de redes sociales de cuando llegue, o sea, para que sepan quién va a venir y de qué va a hablar. Entonces, solo quiero pasar por Cuánto misterio. el chat. ¿Por qué no ganamos? De información. Listo. Yo me quedé pensando en algo, ahora con la pregunta de Caleb, se me hizo muy interesante. Si hay... Del anticuerpo, ¿sí? Si anticuerpos anti-PEG, pues podrían aislarse esos anticuerpos y usarse para separación. Pues de hecho sería algo muy bueno para... Sí. De hecho, creo que algo de esas estrategias es lo que va, o lo que estaban proponiendo, es que no me acuerdo. Es Mirna, para separar células madre. Sí, pero de hecho sí hay, creo que son nuevos, relativamente nuevos. ¿No hay comerciales? Ahí sí no sé de dónde lo compraron, no me acuerdo quién, es que les digo, no me acuerdo quién me contó sobre eso, si fue la doctora Carla o el doctor Pepe, pero uno de ellos. Bueno, pero hacerlos, pues nada más se requieren conejitos y ganas de trabajar y salen rápido. Unos cuantos conejos o unos caballos por ahí y ya está. No sé si sea tan fácil como eso, o si el cuerpo produzca tan fácil, o un organismo produce tan fácilmente anticuerpos contra PEG. O sea, el PEG es bastante inerte en muchas cosas. Sí, habría que ver, ¿verdad? La antigenicidad del PEG. Nos acaban de compartir un link que nos lleva a un review donde vienen los anticuerpos anti-PEG. Por si quieren leerlo al respecto. Desde hace como 4 años. Entonces todavía relevante. Sí, es relativamente nuevo los anticuerpos anti-PEG, pero no sé qué tan fácil se produzcan. Habrá que ver. Realmente no. ¿Ya? ¿No se quieren ir o qué pasa? Pues bueno, con esto damos terminada la sesión. Si se quieren quedar para hacerle más preguntas a Alex ya de forma más personal y sin la presión de que se grabe, pueden quedarse con confianza. Y si tienen otra cosa que hacer, también adelante, ya se pueden retirar. Y pues les agradecemos a todos por haber estado en esta sesión y los esperamos en futuras sesiones.